Vamos en el título, estamos en el eterno propósito de Dios. Me dicen cuando ya estemos, Efesios capítulo 1, estaremos en la carta a los Efesios hoy. Es una carta para gente madura, para cristianos, una carta doctrinal. Efesios capítulo 1. Mis amados hermanos, estamos ahí con ustedes enviándole esta palabra preciosa y vamos a estar hablando. Sigo en pie en el tema, sigo en pie porque el propósito divino me sostiene. Y hoy es el último domingo, día del Señor, en el cual la iglesia en todo el mundo nos reunimos para adorar el santo nombre de Dios. Y vamos a ir a la carta a los Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 1 y leemos el versículo 3. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Espíritu Santo, estamos aquí a sus pies. Rogamos que esta palabra sea ministrada conforme a la necesidad de cada oyente. Ministrela y llévela, Señor, donde tiene que ir, porque hay una promesa grande, Señor, que no va a regresar vacía. Danos el gozo y la libertad para escuchar su palabra y que esta palabra ministre, sane, restaure, purifique, exhorte y consuele. De fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, rechazo todo estorbo para que esta palabra sea sembrada en los corazones. Gracias, Señor, es un honor. Bendito seas, bendigo a todo el que va a escuchar y ver esta palabra. Amén. Muy bien, en el eterno propósito de Dios, amados hermanos. Este mensaje es tan hermoso, es una enseñanza muy hermosa. Y leí algo bien importante, dice que los buscadores de tesoros tienen un sueño. Muchas veces sueñan con descubrir peñas de oro, cofres llenos de monedas. Invierten dinero, dice, en lanchas y se van allá estudiando la historia, donde habían piratas, una isla, ¿verdad? Donde está el mapa escondido para encontrar un gran tesoro. Y muchas veces ellos dicen que pasan toda su vida buscando esa riqueza, pero termina en desolución, excavando cuevas. Muchas veces sufren naufragios por ese interés de encontrar un tesoro. Pero esto dice que no nos sucede a quienes exploramos las profundidades de la palabra de Dios en busca de verdades y promesas maravillosas para aquellos que consagran la vida al Señor. Y Pablo aquí, hermanos, por el Espíritu Santo nos va a revelar algo bien importante, y es el versículo 3. Dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que la traducción ahí es tan hermosa: quien nos bendijo en los lugares celestiales. Lo que dice él, el Señor nos ha bendecido, por eso estamos aquí en su presencia, estamos en el cielo, porque está en el presente. Para el propósito divino, hermanos, usted y yo ya estamos allá. Dígame. Y es el propósito divino el que a usted y a mí nos ha sostenido hasta el día de hoy. Este 2021 que ha pasado, usted dirá: sí, solo la mano del Señor me sostuvo. Amén. Fue su propósito divino, y cuando hablo de su propósito divino estoy hablando de su gracia, estoy hablando de su fortaleza. Estoy hablando de que fue cubierto usted con una protección y ayuda. Muchas veces usted quiso renunciar a todo. Otros hasta quisieron matarse, otros pasaron por enfermedades terribles, escasez, pobreza y muchos problemas y lágrimas.
¿verdad? Porque enterraron a algún familiar. Pero en este momento, el Espíritu Santo le va a recordar a usted todos esos momentos. Porque usted sigue en pie, porque seguimos en pie gracias al propósito divino del Señor. Y en el versículo 3 al 10 fuimos escogidos por Dios. Y dice que a diferencia de otras epístolas o cartas, Pablo escribe a los Efesios, no está tratando sobre problemas que habían en esa iglesia, sino que ni para exhortar a nadie, sino para revelar, hermanos, estas riquezas. Y Pablo comienza hablando de las bendiciones que Dios, el Padre, hace posible en Cristo, indicando que desde siempre el propósito de Dios Padre ha sido adoptar a todos los hombres como hijos suyos. Y encontremos aquí, busquemos por favor, usted también ahí en Efesios, esas bendiciones. En el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número 1, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos. Entonces Él nos ha elegido en su propósito en el 4, ¿para qué? Para ser santos. Digan, su propósito a mí me ha sostenido y me ha elegido para ser santos. ¿Lo estoy inventando? No. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque ya le expliqué que en el 3, según el propósito divino, usted y yo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y las llamo por su nombre. Usted escuchó la voz de Dios. Entonces, en el propósito divino, Dios le ha sostenido porque Él le quiere llevar allá a los lugares celestiales. Muchas veces nosotros con nuestras aptitudes, ¿verdad? El diablo nos pone la carne con sus pasiones y deseos, el mundo que nos atrae. Y el diablo con las tentaciones que son sabrosas, apetitosas para esta carne, nos quiere alejar de ese propósito. Pero el Señor nos llamó y la primera bendición es que Él nos tiene allá en su divina voluntad. Pero para que estemos en su presencia, primera de Pedro 1:15 dice que somos santos. Entonces Él nos ha elegido y en su propósito divino número 1 nos eligió para ser santos y sin mancha delante de Él, porque estamos hablando que vamos a estar allá en su presencia, en amor. Y me gusta cuando en la teología se habla de santidad y amor, porque la verdadera santidad de un hijo de Dios es que tenga amor a Dios y al prójimo. ¿Y cómo nace esa verdadera santidad? Cuando usted ama verdaderamente a Dios, se va a alejar del pecado. Cuando usted guarda verdaderamente sus mandamientos, nace el amor, así como lo oye. ¿Cómo puede calificarnos ahora en su propósito divino si yo tengo amor? Está guardando sus mandamientos. Porque inmediatamente el creyente que guarda sus mandamientos tiene amor y tiene santidad, porque el amor y la santidad van juntos. Podemos escudriñar, hermanos, la palabra de Dios y el amor y la santidad van juntos. Amén. Usted santifica su matrimonio y no lo contamina. ¿Por qué? Porque ama a su esposo, porque ama a su esposa. Usted obedece los mandamientos del Señor porque le ama, porque le respeta. El Señor dice: el que me ama, mi palabra la va a rechazar. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya, dele aplausos al Señor. Usted que está allá, ¿cómo ha pasado este año? El propósito de Dios, su gracia, su amor le ha sostenido. No es por sus propias fuerzas. No diga como dijo un hermano: todo lo que tengo, porque viera, pastora, yo soy muy inteligente. Pero esa inteligencia, ¿quién te la dio? Muy bien. La segunda bendición, hermanos, es que el Señor nos adoptó. Sigamos leyendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice según el puro afecto de su voluntad? Porque en un orfanatorio van los que van a adoptar a los niños. Hemos visto en los orfanatorios. Y los niños los arreglan y entonces por el afecto, por el cariño
de la voluntad de los que van a adoptar a alguien es que dicen, quiero aquella niña, no, mejor aquel pequeño. Amén. Entonces, número 1, en su propósito, diga, Dios quiere que yo sea santo. ¿Y cómo obtengo la santidad? Amando al Señor, obedeciendo sus mandamientos. Mire qué fácil es ser santo, qué fácil es apartarse del mal, obedeciendo los mandamientos del Señor. Y número 2, ¿cuál es esa otra bendición? Fuimos adoptados según su afecto, según su voluntad, para ser hijos suyos. San Juan capítulo 1, 11 y 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Entonces la segunda bendición es que somos hijos de Dios, porque fuimos adoptados. La adopción es bien importante en el propósito de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Y Dios le dice a Israel, ¿verdad? Yo los elegí a vosotros, no porque fueran ustedes el mejor pueblo del mundo, no, hombre, eran el último pueblo, pero yo los elegí. Y en San Juan, el Señor también, San Juan 16 dice, vosotros no me elegisteis a mí. Y ahí habla de la palabra adopción en el griego. Vosotros no me elegisteis a mí. ¿Ya lo han leído? Yo. ¿Quién no ha leído? Levante la mano. Y los que están allá. San Juan, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo los elegí a vosotros con un propósito. ¿Para qué? Para que el nombre de mi Padre sea glorificado cuando ustedes den fruto. Porque gente estéril no le gusta al Señor. Amén. Él no va a sembrar esa semilla en tu corazón por gusto. Él tiene un propósito para que ustedes den fruto en un talento. Dios pone la semilla del evangelio en una persona con un propósito grande. Y así, miremos en ese propósito, vamos a ver algunos que el Señor llamó en la palabra. Dios escoge a un patriarca, Génesis capítulo 12. Con un propósito Dios eligió a Abraham para formar de ahí una gran nación. Estoy hablando, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Lleva el sentido del mensaje? Número 1, santos. Número 2, adoptados. Ahí muestra el amor de Dios, su voluntad para con nosotros. Hay más gente y el Señor dijo, tú eres. No, tú eres. Y aunque el justo caiga 7 veces, el Señor lo levanta. Y aunque seas el hijo pródigo que te fuiste de casa este 2021 a pasear al mundo, al mundial, te tienes que regresar, porque tú eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, en ese propósito, hermanos, según su afecto, Dios escoge a un patriarca. Génesis 12. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Mirarás al cielo, mira al cielo, Abraham, aunque su esposa era estéril. Y muchas veces en ese propósito estamos, hermanos, y nos sentimos estériles. ¿Usted se siente estéril espiritualmente o físicamente? Nos sentimos estériles porque no miramos lo que Dios nos ha prometido. Dios le dijo a Abraham, la esposa era estéril, ya tenía 90, él 100. Y le decía a Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, cuenta la arena del mar, Abraham, no te desanimes. Él pasó 25 años esperando. Usted ha pasado 1 año, 2 años, 3, 5 años en una obra. Yo te digo, pastores, no se desanimen, que el diablo no los desanime por nada. Porque Dios es grande y con un propósito. Amén. Él no cambia esto de lugar por gusto. Él cuando mueve algo lo mueve. Él cuando siembra la semilla del evangelio en una familia lo hace. Mi abuela fue tocada y creyó en Jesucristo. Yo vi cuando mi abuela lloró y aceptó a Jesucristo y quitó sus altares de idolatría, de veneración. Y de ahí, hermanos, toda mi familia, mis hermanos, todos son creyentes. De ahí el Señor ha llamado músicos, pastores, predicadores. Aleluya. Mire, los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, todos estamos sirviendo al Señor, gracias a Dios, con un propósito. Abraham, mira las estrellas. No te desanimes. Hebreos dice que Abraham, esperanza contra esperanza, pero él fue llamado el padre de la fe porque le creyó a Dios. Aleluya. Si usted se siente desmayar, créale a Dios que en su propósito usted está,
porque usted es su hijo, se ha creído en Jesucristo. Gloria a Dios. Y Dios también en ese propósito, Dios escoge a un libertador. Éxodo 3, el pueblo de Israel clamó a Dios. Pensaba todo está acabado, seremos esclavos por toda la vida, pero no. Dios elige a Moisés. Dios elige a Moisés, lo escogió con un propósito de salvar, de libertar al pueblo de Dios. Y Dios le ha escogido a usted muchas veces para que lleve y sea en sus manos ese propósito de ir y libertar a las almas perdidas, de predicar la palabra de Dios, porque la palabra hace libre. Y esta palabra que yo estoy predicando para usted, usted también está en su propósito si escucha la voz de Dios. Y mire, Dios elige a un libertador, Éxodo 3:1, puede anotarlo. También Dios elige a un rey. Dios escoge a un rey, 1 Samuel 16:4-13. No era el que los demás calificaban. En medio de sus hermanos y de su familia, Dios eligió a David para ser rey. Y de la tribu de Judá, y de esa tribu vino nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham, regresemos a Abraham, Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo va a ser, verdad, si mi esposa es estéril? Y muchas veces nos falta la fe como a Sara. Toma a mi sierva Agar, porque nosotros, hermanos, queremos ayudarle a Dios en su propósito. Y a Dios no podemos ayudarle. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Él. Dios siempre cumplirá su propósito en mí, dice el salmista, porque él había sido elegido por Dios. Salmo 138:8 dice el salmista David: Dios cumplirá su propósito en mí, aleluya, porque él vio la mano divina. Iglesia y allá, o iglesia en todo el mundo, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Al final te diré cuál es ese propósito. Y Dios elige al rey David. También en ese propósito Jesús escoge a sus discípulos. Mateo 4:18-22. No fue casualidad, ¿verdad? O alguien dijo: yo por suerte vino el evangelio a mi familia. No fue suerte. Te quiero decir que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y un propósito tiene Dios. Y Dios elige a sus discípulos. Eran 12, no eligió tanta gente. 12, uno que representara a cada tribu de Israel. Y luego elige, ¿verdad?, al apóstol Pablo para que representara a los gentiles. Aleluya. Gloria a Dios. Y seremos juzgados conforme al evangelio del apóstol Pablo, exhortándonos, ¿verdad?, en todas las cartas. Y aquí enseñándonos que Dios nos llamó para ser santos. Que tengamos amor, enseñándonos que somos adoptados hijos de Dios según su puro afecto de su voluntad, aleluya, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó por su gracia, hermanos. Por Jesucristo nos ha adoptado como hijos y nos aceptó como hijos y nos dio su nombre. Y Él dijo: vayan en el nombre de Jesús, y todo lo que hagáis, recuerda el apóstol Pablo para nosotros, porque es nuestro apóstol, háganlo en el nombre de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nos dio su nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, quiere decir Jesús, el Mesías prometido, el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, no estamos solos. En su propósito divino Él nos dio su nombre. Delante de su nombre, dice Filipenses 2, se dobla toda rodilla, los demonios gimen cuando se les ordena que en el nombre de Jesús dejen libre a la persona. En el nombre de Jesús predicamos la palabra, oramos por los enfermos y en el nombre de Jesús recibimos la fortaleza de Dios. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Aún dice que oremos por los alimentos y demos gracias en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagáis de obra o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Se da cuenta, nos adoptó en su voluntad y nos dio su nombre. No blasfeme el nombre de Dios, por favor. No blasfeme el nombre de Dios. Dios estaba obrando a favor nuestro cuando envió a su Hijo a este mundo para que pudiéramos experimentar la vida eterna. La redención y el perdón de los pecados solo son posibles por medio de Cristo, diga amén.
Una vez adoptados y unidos a la familia de Dios, al aceptar la salvación por medio de Jesús, podemos tener todas las bendiciones que les pertenecen a sus hijos. Un hijo adoptivo o adoptado tiene todos los derechos de un consanguíneo de sangre, porque lleva el apellido. Se nos conceden unos privilegios especiales que es imposible alcanzar fuera de esta relación de hijos de Dios. Pablo dice, señala también que por ser creyentes, Dios nos ha concedido sabiduría e inteligencia. Fíjese, el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto significa que nos da una profundidad especial en cuanto a saber cómo vivir y conducirnos de una manera semejante a la de Cristo. Bueno, como fuimos elegidos para ser santos y solo nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces envió al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé sabiduría e inteligencia cómo vivir para Cristo. Para vivir como Cristo quiere que vivamos, dice, hace falta una sabiduría que va más allá de nuestras capacidades humanas. Dígame. Señala además que hemos sido capacitados para conocer el misterio de su voluntad. Este misterio consiste en que Dios por medio de Cristo está obrando para someter a toda la creación al señorío de Cristo en su segunda venida. ¿Cómo sentimos ese propósito en nuestra vida, hermanos? Es que Dios todo lo hace. Yo le digo, Señor, tú todas las cosas las haces. Aleluya. Y eligió entonces a sus discípulos. La debida conducta del pueblo de Dios, ¿cómo debe de ser? Eso sí lo vamos a leer, Colosenses 3:12. Vaya conmigo entonces. Aleluya. Siga ahí. Colosenses 3:12, léalo por favor. Usted que está en casita también. Saludos y bendiciones, hermanos del Salvador, de Honduras, hermanos de México. Dios les bendiga, hermanos de Guatemala, allá en Guatemala y aquí. ¿Qué dije? Colosenses, ¿qué dije? Muy bien. Vestidos pues como escogidos de Dios. Oh, santo. Colosenses sí es exhortación, hermano. Colosenses es pura exhortación, y más el 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Siéntase usted así, santo y amado, siéntase amado. Si usted está allá, ¿verdad? Mucha gente dice, ay pastor, a mí nadie me quiere, ¿verdad? Me desprecian. Siéntase hoy, por favor, el último domingo de este año, amado por el Señor. Haga así, mire. El Señor quiere abrazarlo, quiere decirle, hijita, te amo, hijito, usted que ha sido despreciado, que lo dejó su esposa, que lo dejó su esposo, el novio, que lo han despreciado incluso en la iglesia, ha tenido problemas en su familia, en su trabajo, lo desprecian. El Señor le dice que se sienta amado, santos y amados. Aleluya. ¿Qué le parece ese nombre? Vestidos pues como escogidos de Dios, vístase como un escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Vamos a vestirnos porque Él quiere que seamos santos, santos y amados. Que el amor de Dios le restaure en esta tarde, que el amor de Dios le anime, porque usted está en pie gracias a Dios, aleluya, gracias a que usted está en su propósito divino. Siéntase amado. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Muchas veces, ¿verdad? Los problemas y todo nos hacen estar así en nuestra vida espiritual, porque ahí hay que vestirse, no de lo material. Fíjese de qué nos vamos a vestir. ¿Alguien lee conmigo? Nos vamos a vestir porque somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Él. En una ocasión el Señor me dijo, yo estaba orando, ¿a quién se parecen mis hijos? ¿O a quién se parecen los hijos? Me dijo, así, una pregunta. Y yo le dije, Señor, como aquel fariseo va contestando, los hijos se parecen a sus padres, Señor. Ah, sí, me dijo, exactamente. Pues así quiero yo, me dijo, que mis hijos se parezcan a mí. ¿Y cómo se van a vestir espiritualmente los hijos de Dios? Mire, de entrañable misericordia. ¡Ay, Dios mío! Esto es tremendo, hermano. Porque estos son los pasos de la santidad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si este año, ¿verdad? En el propósito de Dios, Él quiere que nos vistamos así. Pero ¿qué hay, hermanos, en nosotros? No hay eso. En lugar de haber misericordia, ¿qué hay? Un dedo señalador, dice Isaías. En lugar de haber benignidad, no somos benignos. No somos bondadosos, pues. De humildad, todo ese orgullo, el orgullo, la envidia, la avaricia, todo eso, hermanos, así se visten los hijos de las tinieblas. Ellos son astutos. El Señor dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Porque la sabiduría y la inteligencia para conocer el misterio de la salvación, hermanos, solo el Espíritu Santo lo da. Uno habla con una persona, aparentemente tiene no sé cuántas licenciaturas de la universidad, pero no logra entender que Cristo le ama. Pero no logra entender que Él es el creador del universo, no logra entender la palabra. Pero una persona sencilla, hermanos, allá en una aldea, en el lodo, allá vive, pero tiene una gran sabiduría en la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Porque el evangelio es revelado, hermanos. El evangelio no es dado por los hombres. El evangelio es del cielo, no es de la tierra. Aleluya. Entonces debemos de vestirnos en este año de entrañable misericordia. La palabra entrañable es hasta los intestinos, así como lo oye en el original. De entrañable, que hasta adentro Cristo mora en nosotros. Por eso Filipenses dice 2. Vamos allá para que lo leamos. Aleluya. Filipenses 2, mire. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, sí hay eso en nosotros, somos amados hijos de Dios. Si alguna comunión del Espíritu, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, si algún afecto entrañable otra vez, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ya está entendiendo? Porque fuimos llamados, ¿verdad?, a ser santos en amor, pero de entrañable hasta los intestinos. Otra vez usa la palabra entrañable el apóstol Pablo en Filipenses y en Colosenses. Entonces, vestámonos en este año, teniendo esto en presente, hermanos amados, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:11, regresemos a Efesios. Usted fue sellado. Satanás imita a Dios, pero él no va a poner un sello a sus hijos en la gran tribulación. Él les va a poner una marca. ¿Sí, él, verdad? La marca se les pone a los esclavos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para esto nos llamó el Señor. Ahí vamos al tercero. Para santos, para ser hijos adoptados, para tener amor, y ahora a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza. ¿Su vida fue para alabanza de Dios en este año, hermano? Dice que Dios decretó que la salvación se pusiera al alcance de toda la humanidad. Yo te la presento hoy a ti. Pablo afirma que esto se había realizado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este plan de Dios estuvo en primer lugar al alcance de Israel, su pueblo escogido, pero su gran deseo es que ninguno perezca, 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no queriendo que nadie se pierda. Al poner la salvación primero al alcance de los judíos, Dios tenía la intención de que fueran sus representantes sobre la tierra, un pueblo que fuera para alabanza de su gloria, por su confianza en Cristo. Y dice que sigue siendo el anhelo de Dios en cuanto a todos los que le sigamos y creamos en Él. Somos ahora miembros de su familia, llevamos su nombre, lo que ya les dije, ante el mundo. Somos herencia suya y nuestra vida puede favorecer o perjudicar la imagen de Dios ante los demás. ¿Alguien está allá? ¿Escuchamos eso? Porque una de las bendiciones es que nos dio su nombre. Porque usted dice, soy cristiano, vivo para Cristo.
pero nuestra conducta puede favorecer el crecimiento de la obra de Dios o perjudicarlo. Es imposible que no vengan tropiezos, dice el Señor Jesús. Pero hay de aquellos que vienen los tropiezos. Y hay gente, ¿verdad? Que como le decía yo a los hermanos allá poniéndoles un ejemplo, la puerta aquí de la iglesia, habían dos, era una grande, un gran portón. Pero si todos nos ponemos allá, los líderes nos paramos en la puerta, no dejamos entrar a nadie. Y muchas veces, hermanos, con nuestra conducta, nosotros no favorecemos la imagen de Dios ante los demás, sino la perjudicamos. Pablo observa que los creyentes gentiles también han sido incluidos en el plan redentor de Dios, puesto que han confiado en Cristo después de escuchar la palabra de la verdad. ¿Qué implica o qué consecuencias tiene para los creyentes que seamos alabanza de su gloria, hermanos? Es una responsabilidad que solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos comprender la obra y la gracia de Dios y seremos, hermanos, para la alabanza, como dice aquí, de su gloria. ¿Cómo está su vida espiritual? Dios le ha sostenido hasta aquí, pero no se columpie de esa gracia, dice Gálatas. No porque tenemos esa gracia, ¿verdad? Vamos a pecar deliberadamente, porque recuerde que fuimos llamados a ser santos. Y lo quiero exhortar a que revise su vida. Si usted tiene el nombre de Dios como herencia, es hijo de Dios, pero usted con su conducta y su vida no está favoreciendo nada el plan de salvación para otros, sino está perjudicando. ¿Cómo está ese testimonio? ¿Usted se ha sostenido solo porque la gracia de Dios le sostiene? ¿O ha puesto su voluntad, su responsabilidad para honrar a Dios? En esta tarde haga un compromiso con Dios para el otro año y dígale: Señor, amén, quiero estar bajo tu propósito. Quiero estar bajo tu propósito, como estuvo Ruth, ¿verdad? Y Noemí, que llegaron de regreso, se fueron a Belén y en el propósito de Dios, porque Ruth vino a ser como abuela en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es cuando estamos parados exactamente bajo el propósito de Dios y no bajo nuestro propósito. Alguien me preguntaba, cuando estamos parados en el propósito de Dios, pastora, ¿todo saldrá bien? No. Podemos tomar el ejemplo de Abraham, del rey David, de los discípulos. Estaban en el propósito de Dios, pero murieron por Cristo. Nosotros estamos en el propósito de Dios para esa bendición en los lugares celestiales, pero tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y nuestra carne. Y eso no será fácil. Someternos al Señor es difícil, amados hermanos, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Diga: sigo en pie, porque el propósito divino me ha sostenido en este año. Gracias, Señor. Nueva Esperanza está en pie porque tu propósito, Señor, nos ha sostenido. Tras del propósito vienen todas las bendiciones como resultado de ese mismo propósito y de su voluntad. Fuimos llamados en su propósito a ser santos en amor. Recordemos, la verdadera santidad es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. La obediencia a sus mandamientos es el verdadero amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuide su corazón en este año que viene, por favor. Manténgase bajo el propósito de Dios. ¿Cómo, pastora? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, encomendamos este año que viene. Queremos permanecer bajo tu propósito, Señor. ¿Vas a estar bajo el propósito de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy bajo el propósito de Dios? Porque esta palabra me va a guiar a toda verdad. Si esta palabra me dice eres injusto, no es por ahí el camino. Estás mintiendo, no es por ahí el camino.
No estás santificando, no estás orando, no estás poniendo a Dios en primer lugar, te estás inclinando a la riqueza. O la pobreza también te puede alejar de Dios. O estás poniendo tu mirada en las personas. No, tampoco. Tienes que poner tu mirada en el Señor. Y su propósito se cumplirá en tu vida, como en Moisés, como en el rey David, como en Abraham, que fueron llamados con un propósito especial en su vida. Tú también eres especial para Dios. Toda alma mía, dice el Señor. Fuimos llamados y elegidos para estar en los lugares celestiales. Ese es tu lugar. No dejes tu lugar, no dejes que otro tome tu corona. Porque si este año estás allá, te estoy hablando a ti allá y aquí, Dios te puso en un cargo y ahora dice, no, yo no quiero ya servir a Dios. Mucha gente me ha texteado y dice, pastora, yo le estoy renunciando a mi pastor, a mi líder. Estoy diciendo, no, no me ponga. Pero si en su propósito está que le sirvas, después vas a ver tristemente a otro que ocupe tu lugar. Y con lágrimas, como Esaú dice que con lágrimas quería recuperar su primogenitura, pero no lo logró. Yo te invito ahora a que recapacites y digas, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Dios te dio capacidades. Ahí dice que nos capacitó. Dios te capacitó para ser músico, para trabajar con niños, para trabajar con caballeros, para trabajar en la administración de la iglesia, para trabajar en el orden de la iglesia. A todos Dios nos da capacidad para predicar el evangelio, te quiero decir. A todos. Porque tú puedes llevar una palabra a aquel que lo necesita. Cumple el propósito de Dios. Padre, nos ponemos en tus manos. Guárdanos, Señor. Protégenos. Ni siquiera he entrado ahí para decirte que todas esas bendiciones que recibiste fueron en su propósito. Porque dice que toda bendición, todo bien depende o baja del cielo, del Padre de las luces, donde no hay cambio ni variación. Y Dios en su propósito tiene grandes cosas para ti, hombre. No te desanimes, ahora anímate. Toma fortaleza, aleluya. Y di, Señor, estoy en tus manos y en tu propósito. Ningún padre desea mal para sus hijos. Y cuanto más mi Padre que está en los cielos, ¿no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Ustedes son malos y le dan buenos regalos a sus hijos. Le dan un huevo, un pan, un pescado, dice el Señor. No le dan un escorpión, una piedra, una serpiente. ¿Verdad que no? ¿Cómo se le dará a un niño una serpiente, un escorpión o una piedra si tiene hambre? Y el Señor, mi Padre que está en los cielos, tiene propósitos maravillosos para ti. Tú eres el hijo pródigo, estás lejos y a ti. Hoy has oído esta palabra. Puede ser santo, puede ser santificada tu vida. Tu corazón puede ser cambiado y restaurado. No te preocupes por el pasado. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar y restaurar cualquier vida y para ser libre de todo pecado. Así que dile, Señor, te recibo en mi corazón. Recibo ese propósito divino de la salvación y la gracia y la vida eterna para mi vida. Porque quiero sentarme un día allá, en los lugares celestiales, en tu presencia. Así que recibe a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Él es tu único y suficiente Salvador, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy te presento el propósito divino para tu vida. Iglesia, en el propósito de Dios estamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Venir a traer a su iglesia y llevarla. No importa, te sacaré, dice Dios, de la hora de la prueba que ha de venir contra todo el mundo. Apocalipsis capítulo 3. Llevarnos. Así que su propósito es protegernos, que estemos aquí para alabanza de su gloria, para predicar el evangelio de nuestro Señor. Gracias, Señor. Bendigo bendición para tu vida. Dios te bendiga. Estás padeciendo una prueba, una enfermedad, que el Señor te sane. Hoy, créele, en el nombre de Jesús, palabra de sanidad para tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y liberación. Estás en la brujería, estás en la hechicería. Estás en el paganismo, en una vida de libertinaje sexual, emocional. Dios te libera de todo. O si estás en deudas o en pobreza, Dios no quiere eso para ti. Quiere que te levantes,
que tenga lo necesario. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ni siquiera entré en las bendiciones materiales, ni siquiera en los dones y talentos que son bendiciones también. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te honro y te bendigo. Dios te bendiga allá en tu casita a la hora que vas a ver esta palabra, y feliz año para ti. Y tú estás en el propósito de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento y se salven. Dios te guarde y te bendiga. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana.